Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema que es el rol que Dios le ha dado a los hijos, ¿sí? Como hijos es honrarle a Él y a sus padres. Hay un principio muy importante dentro de esto, que es la honra. Porque mucho se dice de la honra, pero en el diccionario es dignidad, reputación, respeto, consideración, veneración, distinguir y glorificar. Eso es en el diccionario, la definición de diccionario. Pero en la palabra, honra, para comenzar, es dar un lugar de alto valor a cualquier persona, La honra es algo que nosotros consideramos en alto valor y de alta estima para Dios, por lo tanto, para nosotros también, ¿sí? Eso es el honrar. El honrar a una persona es verlo como dice la palabra, como superior aún a nosotros o igual a nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Pero que nosotros tengamos en consideración, ahora no estamos hablando solamente de que debemos de honrar a los hijos de Dios, no, sino a toda persona, quien tiene en su vida un correcto concepto de lo que es la honra, siempre va a tomar como valioso a cualquier persona que Dios le haya dado la vida. Si Dios le dio la vida, Dios le dio la oportunidad de que Él tiene un valor para Dios mismo. Entonces, nosotros debemos de verlo de esa manera, ¿sí? Y ante todo, hacerlo con amor. O sea, esa honra va muy ligada junto con el amor. Y la definición bíblica dice que la honra es una decisión, ¿sí? Yo decido como hijo que tomamos para asignar un alto valor de dignidad, importancia a otra persona al considerarla como un tesoro inapreciable, ¿sí? O sea, los hijos tienen que valorar a los padres como un tesoro inapreciable, de alto valor. Mire, yo digo, y viéndolos desde una perspectiva también de dignidad, ¿sí? O sea, el padre es digno de ser valorado, de ser apreciado, de ser respetado. O sea, es algo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios manda esto? Y esta es una ley. O sea, es para todos los hijos y para todos los padres. O sea, no es nada más para los hijos de Dios. Honrar a los padres es darle el lugar a Dios, ¿sí? De que Él nos dio lo mejor a nosotros en nuestra vida, donde nos haya puesto, porque nadie escogimos a los papás, ¿sí? Sino que Dios decidió dónde ponernos. Y yo siempre he dicho, Dios sabía lo que necesitábamos, aunque muchas veces consideramos que no, ¿sí? Pero con los años uno entiende y uno dice, gracias, Señor, porque tuve esta mamá y gracias porque tuve este papá. Porque si no, quién sabe qué hubiera sido de mi vida. Al menos en lo personal, así fue. Sí, así fue. Entonces, Dios no le da a elegir a un hijo. Por lo tanto, cuando un hijo, ¿sí?, tiene en alto valor a sus padres, Dios le honra. Por eso es
es la primer promesa, la primer versículo con promesa, ¿sí? Que se obedezca con promesa. Porque entonces Dios también valora a esa persona el respetar la decisión que Dios tomó de ponerlo en la familia donde lo puso. Sé que hay muchas circunstancias difíciles, sé que hay padres que no deberían de ser padres, sé que hay muchas situaciones también duras, lo sabemos. Créame que el doctor y yo lo hemos vivido, no nos lo han platicado, ¿sí? Nosotros lo hemos vivido. Porque nosotros durante casi 5 años tuvimos una asociación civil, una fundación que era para hijos de presos y para las esposas de presos. Nosotros ayudábamos a la familia afuera, otros ayudaban al preso adentro, ¿sí? Pero nosotros lo hacíamos afuera. Entonces, cuando nosotros veíamos, imagínense que no vimos. Y además eran niños también que tomábamos en riesgo. O sea, hijos de presos y después tuvimos que ampliarlo a niños de riesgo. Entonces, cualquier niño que estuviera en riesgo de cualquier cosa, nosotros podíamos apoyarlo y respaldarlo. ¿Sí? Defenderlo. Muchas veces tuvimos que defender, muchas veces los tuvimos que quitar de con los padres o con la madre. O sea, también hubo ocasiones en que tuvimos que llevarlos a casa, también los hubo. ¿Sí? Nosotros rescatamos a una familia de 5 hijos y 2 de las niñas vivían en un corral de borregos, en donde la mamá nada más tenían 2 muros y 3 muros, y les puso un plástico y un colchón. Y las niñas ahí vivían, ¿sí? Ahí vivían y era como, haga de cuenta, como un lote baldío, con puerta, pero ahí estaban las niñas. Las niñas jamás salían de ese lugar, jamás se bañaban, ¿sí? Los hermanos eran los que les llevaban la comida y la ropa, ellas la usaban hasta que estaba hiper sucia, entonces la quemaban, ¿sí? Les llevaban más ropa, se la ponían limpia y la quemaban, la que estaba sucia. Así vivían. Y de ahí nosotros las rescatamos. O sea, el pelo lo tenían, ¿han visto las rastras? Esas que se hacen, bueno, eran 2 hermanitas y una más chiquita, que esa nunca se había pasado un peine por el pelo ni nada. Literalmente tenía pelmazado. No había manera de poder bañarla y desenredarle el pelo. Tuvimos que cortárselo. Tuvimos que cortárselo porque no había forma. No había nada, ningún producto. O sea, yo me acuerdo que le puse hasta enjuague de la ropa, ¿sí? A ver si ese era mejor. Y no lo logré. Entonces, la convencí con una caja de chocolates, ¿sí? Para que se cortara el pelo, porque además no se lo quería cortar. Entonces, imagínense, los llevamos a casa y eran niños, o sea, niñas que vivían en la tierra. Y bueno, mi casa estaba alfombrada toda, el departamento todo era alfombrado. Entonces, cuando no les gustaba algo, lo escupían. Entonces era, no, para que usaran el baño, para que se bañaran, para que les gustara bañarse, porque además no les gustaba, ¿sí? No les gustaba bañarse. Para que aprendieran a comer, porque también no sabían. Terrible. Entonces, y sin embargo, yo le voy a decir algo, amaban a la mamá.
amaban a la mamá. Y la mamá vivía con un hombre en otro lado. Entonces, y las tenía ya olvidadas, totalmente olvidadas. De vez en cuando iba y las veía, pero los hermanos eran los más grandecitos, eran los que se encargaban. Y uno de ellos principalmente, uno se encargaba de cuidarlas ahí, que nadie se metiera y que no les hiciera nada. Nunca fueron abusadas, nunca, gracias a Dios, nunca pasó algo así. Eh, pero dos de ellos estaban y otro conseguía lo que podía y les llevaba de comer lo que podía. Entonces, de ahí los rescatamos. Pero lo que a mí me asombraba era que amaban a la mamá. Y entonces yo decía, ¿cómo la pueden amar? Pero porque esa era su forma de vida. O sea, yo no entendía, porque claro, nuestra forma de vida era diferente. Pero para ellas, el día que llegaba la mamá a visitarlas era fiesta, porque las visitaba. Pero lo normal era que no las visitara. ¿Me explicó? O sea, hay cosas que ahí es cuando uno ve lo que Dios pone en el corazón. Y cuando nosotros nos las llevamos, digo, la mamá ni cuenta se dio porque nosotros llegamos con una orden, dada por un juez y todo. Y claro, ya cuando no las vio, ella fue a tratar de pelearlas, pero pues ya en la custodia ya la teníamos. Y, y ellas entendieron que no era sano, no era bueno, no era correcto que estuvieran ahí. Y así fue como ellas pudieron eh, salir, ¿sí? Y lo único que ellas querían era ir a una feria donde hubiera juegos. Así fue como las convencimos para salir, ¿sí? De ahí nos las llevamos, imagínense, a unos juegos y olían que olvídense y nadie se acercaba a ellas porque pues olían muy mal, ¿no? Entonces, es algo que uno no puede decir a Dios, ay, Señor, ¿por qué le diste a esta mamá, verdad? Porque a esa es la responsabilidad que como padres nos toca. Pero dice que eso es la honra. Ahora, lo contrario es la deshonra, obviamente, ¿sí? La cólera, el sarcasmo, la crítica negativa, las comparaciones dañinas, el favoritismo, la inconsciencia, los celos, el egoísmo, la envidia, el racismo, ¿sí? Porque muchas veces también eso sucede con algunos padres, con algunos hijos, ¿sí? Eh, y usan esto ahora que se ha dado lo de los derechos de los niños, ha sido algo terrible, 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 porque ahora los niños les han enseñado. ¿Usted alguna vez ha leído la ley que hay en Argentina acerca de los derechos de los niños? La ley 98, no sé qué. Yo estuve trabajando en una casa de niñas que rescataban y nos tuvimos que aprender los derechos, ¿sí? Y nada más hay derechos, no hay obligaciones, no hay responsabilidades. Entonces, cuando yo llegué con la directora, le dije, ¿usted sabe lo que es esto? Darle nada más derechos y no darles responsabilidades. Le dije, están haciendo unos Frankensteins, ¿sí? Porque ellos se sienten con derecho de todo. Le dije, y no tienen responsabilidades ni de estudiar, ni de hacer, ni de limpiar, ni nada. O sea, y eso es terrible, 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 terrible. Pero uno lee toda la sarta de cosas que los niños tienen derechos aquí en Argentina y es hacer, le digo, unos monstruos literalmente en contra de los padres, en contra de los padres. Muchos tienen razón, ¿sí? Porque son muy agredidos, pero otros muchos también lo usan para conseguir lo que ellos quieren, ¿sí?
Dice que se usan contra las personas que consideramos de poco valor. La deshonra y todas este tipo de cosas es porque no tienen los padres un valor. Dentro de la familia, la ira contraria de tus seres queridos, ¿sí? Eso es muy a menudo. El resultado es algo que ha hecho y ha rebajado su valía ante los ojos de los hijos. ¿Sí? Es necesario recordar que cuanto menos sea el valor que le demos a una persona, es mucho más fácil justificar la deshonra, ¿sí? Como el grito, el maltrato o la forma irrespetuosa de tratar. O sea, entre menos valor yo le doy a alguien, entonces yo justifico más mis acciones, ¿sí? Pero no dejan de ser lo que son, una deshonra. Y el rol del hijo es honrar, ¿sí? A Dios y dice en Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él es digno de honrarle, ¿sí? Y aquí pone un ejemplo de que a veces se le da más valor a algo como un diamante, este diamante que se llama la estrella de África, de 530.2 quilates. Es el diamante más grande del mundo y se le da el máximo valor, ¿sí? Que hay. De hecho, está en el Centro Real Británico, ahí se encuentra. Y a esto se le da un alto valor. A algo que es perecedero, porque no va a trascender, ¿sí? Es algo que no trasciende. O sea, pero la honra a las personas, eso sí trasciende. Eso sí tiene una repercusión espiritual. Entonces, en nuestra reacción al tesoro nos da una pequeña idea de cómo deberíamos de responder a la gloria y la belleza sin igual de Dios. Él vale mucho más allá, ¿sí?, de lo que nosotros nos podemos imaginar. Yo nada más pienso cuando dice Apocalipsis que los cimientos de la gran ciudad, ¿no?, son de piedras preciosas, o sea, de zafiros, de esmeraldas. Imagínese, ¿dónde va a quedar todo eso? En nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gloria de Dios supera cualquier cosa. Y cuando nosotros obedecemos lo que Dios manda, que es el honrar a los padres, es dar como tener ese gran tesoro, ¿sí? De tanto mayor su valor, que será tu deseo por honrarle y agradarle, ¿sí? ¿Y por qué? Porque donde está, dice Mateo 6:21, porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón, ¿sí? Lo que tú consideres que vale más, ahí está tu corazón. Entonces, el mandamiento lo dice en el antiguo pacto y lo dice en el nuevo pacto en Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, ¿sí? En el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre, aunque sea igual a ti, aunque se peleen, ¿sí?, por ti. No hayan sido buenos padres. O sea, aquí están toda la lista de cosas que podríamos decir, no es que no los honro porque no es fácil, ¿sí?
es que no soy aceptado por ellos. Ya están casados, entonces ya no tengo que honrar a los padres porque me golpearon, ¿sí? Y han sido duros, ¿sí? Porque ya estoy grande. Dice, nada más sea una familia de papel y vivan bien su papel, o vivan bien su papel. No importa, ¿sí? Todas las cosas que pudieran decirlo, pero eso no es el pretexto para no honrarlos. No es el pretexto. El como sea un padre, mire, yo les decía a mis hijos, ustedes como hijos nunca van a dar cuenta de nosotros como padres. Pero nosotros como padres sí vamos a dar cuentas de nuestros hijos. Y en eso tienen que darse cuenta por qué los padres nos preocupamos, ¿sí? Porque los hijos obedezcan a Dios. Porque hay una responsabilidad delegada de parte de Dios. Y creo que es muy claro cuando un hijo no deshonra a Dios, es muy duro, es muy fuerte. Deuteronomio 27:16 es muy fuerte. Cuando dice, maldito el que deshonra a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Sí? O sea, yo creo que no hay cosa más tremenda que Dios mismo te maldiga. No hay cosa tan tremenda, ¿sí? En el cómo el que Dios te bendiga también. Entonces, mucha gente no se da cuenta de cuánto honra a sus padres. No solo los lastima a ellos, sino también lastima al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando un hijo deshonra a los padres, menosprecia a Dios. O sea, le está diciendo, te equivocaste. ¿Sí? Le está diciendo, no, fue un error tuyo. ¿Se acuerda cuando María va y le dice a Aarón? A nosotros también nos habla Dios. Nosotros también podemos hacer lo que Moisés hace, ¿no? ¿Por qué no? Si además, mira a Moisés, hasta tartamudo es, ¿no? Todo lo que Moisés tenía, ¿sí? Porque nada más imagínense, todo lo que tenía Moisés le fue quitado 40 años. Tardó Dios 40 años, ¿sí? Teniéndolo como servidor, después su suegro, ¿no? Porque él pasó 40 años, o sea, en el palacio, pero después pasó 40 años como servidor de él. ¿Para qué? Para quitarle la mentalidad de príncipe, ¿sí? Y hacerle un corazón manso y humilde. Porque ese era el corazón de Moisés, manso, ¿sí? Un corazón humilde. Moisés dependía totalmente de Dios y tenía una rendición a Dios total. Y eso fue lo que a Dios le agradó. Ni que era lo que había ya desaprendido, porque en 40 años era otra vida, ¿sí? Sino que ahora el corazón que había tenido. Y ese corazón, fíjese, yo analizaba y Moisés no tuvo imagen paterna. No tuvo una identidad paterna hasta que la tuvo con Jetro. Porque Jetro tenía puras mujeres, no tenía hijos. Y ahí Dios le da a él un hijo y a Moisés le da un padre. Por eso tenían tan alta estima a su suegro. ¿Sí?
Pero eso es algo que, y así lo veía, así lo veía. Cuando Jetro llega, lo trata como un papá, cuando le pide consejo. Y no era porque era él era madianita, no era israelita. Había oído de Dios y seguramente que también Moisés había hablado, porque su madre, ¿sí? Le enriqueció el espíritu de Moisés al pueblo de Israel cuando lo amamantó. Lo mismo que hizo Ana con Samuel, lo mismo. Por eso es que en el momento indicado Dios toca las fibras, ¿sí? de esa memoria implícita que les está enseñando el doctor, ¿sí? Y sale lo que había depositado en el corazón de Moisés. Y sale el celo de su pueblo. Y entonces él se levanta contra eso. Pero cuando María y Aarón, ellos se habían creado como israelitas, como esclavos. Ellos venían de ahí. Ellos tenían que modificar. Y cuando ellos se creen tener la oportunidad, por eso se levantan contra Moisés, y Dios es tan dura con María. Y por eso le manda la lepra y fuera del campamento. Porque lo que María le estaba diciendo es: Dios, nosotros somos mejores. O sea, es cuando uno se revela ante algo que Dios dice, como la honra a los padres, nosotros nos estamos rebelando contra su voluntad, contra su decisión. Por esa razón es que no podemos nosotros deshonrar ni menospreciar a nuestros padres, menos juzgarlos, ¿sí? Porque eso, a ver, el juicio contra una autoridad delegada, ¿sí? Acuérdense que la autoridad de los padres es una autoridad delegada. No somos autoridad, sino es una autoridad delegada con una jurisdicción, o sea, hacia un determinado lugar, que son los hijos, ¿sí? Entonces, cuando un hijo suelta un juicio contra un padre, ese juicio sale y es emitido hacia la autoridad delegada, pero ese juicio se topa con una autoridad que proviene de Dios, y entonces, ¿qué sucede? Regresa de donde fue salida. ¿Sí? Por eso dice el Señor: no veas la paja en el ojo ajeno, sino ve la viga que hay en el tuyo. Porque cuando alguien hace un juicio de una autoridad delegada, como puede ser un pastor, como puede ser un líder, como puede ser un padre, porque son autoridades delegadas, ¿sí? Con jurisdicciones también, entonces sale, y cuando sale emitida, regresa. Como se encuentra con una autoridad bien, entonces regresa. Y es exhibida, por eso es la lepra de María, porque entonces fue algo evidente. Dios evidenció el juicio que hicieron, no contra Moisés, sino contra la decisión de Dios. ¿Me explicó? Es eso eso es lo grave de los juicios, ¿sí? Y esa es una de las consecuencias también tan tremendas que hay. Mire, y funciona con todos, le digo, creyentes y no creyentes. Los hijos que honran a los padres, hay bendición de parte de Dios. Sí. Yo no era cristiana cuando era joven, pero a mí me quedaba algo muy claro, que el hecho de que yo honrara a mi mamá, Dios me bendecía. Eso para mí era una ley. Darle a mi mamá era bendecirme doblemente. Yo siempre tuve la conciencia de
de que yo le daba a mi mamá algo y Dios me lo regresaba al doble. Esa era mi percepción. Te estoy hablando de que no tenía Cristo, pero que yo creía en lo que Él decía. Eso sí. Si Él decía, en eso yo lo creía. Como buena religiosa, pero lo creía. Y siempre vi la mano de Dios. Siempre vi la mano de Dios en lo que yo le pedía. Porque claro, no solamente era para beneficio mío, sino también para beneficio de ella y de mis hermanos. Pero es muy claro, por eso dice, será bendecido, serás prosperado, ¿sí? Y además tendrás largura de años. ¿Para qué? Para que disfrutes lo que yo te doy. Para eso son las larguras de años. Para que muchos sean testigos de lo que yo hago. Finalmente, Él es glorificado en eso. ¿Sí? Él es glorificado en eso. Pero también vamos a ver las consecuencias de lo que sucede cuando nosotros deshonramos a nuestros padres. Uno, se rebaja tu sentido de estimación propia. Los hijos que no honran a los padres tienen, dice, todos somos parecidos a nuestros padres, porque tenemos una parte de la genética de ellos, ¿sí? Y una parte esencial de ellos. Adquirimos muchas de las características e inclinaciones emocionales y nuestros cuerpos físicos llevan para sí una influencia también, ¿sí? Eso la genética no la podemos quitar. Cuando rebajamos el valor de los padres, te estás rebajando a tu propio sentido de estimación, porque al rebajarlos a ellos, como tú te pareces a ellos, entonces tú estás diciendo, no valgo tanto. ¿Sí? Esa es. Y las personas, el problema que se encuentran es con una baja autoestima, ¿sí? Tienen una tendencia a ventilar sus sentimientos e ira, insuficiencia, ¿sí? A menudo harán tirante cualquier relación que tengan, a la larga consiguen que los demás los traten de la misma manera negativa en que se sienten a sí mismos. O sea, el rechazo causa rechazo. La baja autoestima causa también que nadie le dé el lugar. Nadie le puede dar el valor que usted tiene si usted antes no lo da y lo honra a los demás y va a honrar conforme al valor que usted mismo tiene de sí mismo. Entonces, si un hijo no valora a los padres, se estaba desvalorizando él mismo, ¿sí? Y eso es, ¿por qué? Porque es un modelo muy pobre en el que se puede excusar. Hay una confusión de identidad también. El niño obtiene su identidad al observar a su padre, ¿sí? Y la niña a observar a la madre cuando se crecen, destinado evitando a los padres. En casos extremos se corre el riesgo de caer en una homosexualidad. Por eso cuando la gente se empeña en decir, es que así nació, no, nadie nace. Dios nada más hizo hombres y mujeres, se acabó, ¿sí? Dice, y no por relacionarse efectivamente con el otro sexo opuesto. Eso es así. Se corta también, se corta tu vida, se acorta, ¿sí? O sea, según las estadísticas, del 60 al 90% de las enfermedades son producidas por las emociones, son asintomáticas. Está comprobado médicamente que cuando hay sentimientos negativos, el cuerpo baja las defensas. Y ahora lo hemos experimentado mucho, ¿verdad? Y la gente se enferma. Si consideramos además que también se abusa de otras cosas, pues entonces eso trae peores consecuencias, ¿sí? Y seguramente se reduce el tiempo de vida.
Por eso es el primer mandamiento, ¿sí? Y lo dice para que te vaya bien, bien físicamente, bien emocionalmente, bien espiritualmente. Y seas de larga vida en la tierra, ¿sí? Caminas en tinieblas. Esa es otra consecuencia. Tu palabra es como lámpara a mis pies y luz en mi camino. Entonces, sabes por dónde conducirte, sabes cómo conducirte. Pero al desobedecer, ¿sí? La palabra de Dios de no honrar a los padres, te alejas de la luz y penetran las tinieblas. Cada vez piensas que estás mejor y que es justo, ¿sí? Yo le digo que los hijos somos bien justicieros, ¿no? No es justo y no es justo, porque más en la adolescencia, ay, yo ya decía, ya cuando empiezan en la etapa de los justicieros, ¿sí? Porque nada es justo, todo cuando hablan de esa manera. Y sí, cada vez para ellos mismos las cosas son menos injustas. Claro, no dan, ¿sí? Yo le decía, ¿de qué manera colaboras para que las cosas sean justas? Porque te quejas y te quejas, pero no haces nada para mejorar las cosas, ¿sí? En las escuelas, en los colegios, que no es justo que nos hayan dejado esto, es que no es justo. ¿Y qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Sí? Si tú hicieras lo que hacen los japoneses cuando se ponen en huelga, entonces harías notar la injusticia del otro. Pero como tú te comportas de la misma manera, no hay diferencia. No hay diferencia. Ese es el éxito de los japoneses, ¿sí? Anteriormente, cuando ellos estaban en contra de algo, trabajaban el doble, hacían las cosas doble, o sea, y entonces el patrón decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo, no? ¿O qué estoy no haciendo también? Porque eso a veces no nos preguntamos mucho. Pero también hay beneficios de honrar al padre y a la madre, ¿sí? Y, y yo creo que a veces le pedimos al Señor, mire, yo siempre he pensado que cuando algo nos sucede, cuando somos grandes, yo les digo, debemos de hacer una recopilación, ¿no? Cuando yo veo una persona que está con una enfermedad durante mucho tiempo, ¿sí? Y veo que está sufriendo y veo que padece, no sé, a lo mejor es una forma muy peculiar, personal de ver las cosas, pero yo siempre pienso que tenemos que hacer una recapitulación de nuestra vida. Porque todo lo que no hagamos bien trae una consecuencia. Y a veces no es momentánea, o sea, en ese momento, a veces viene muy de atrás. Viene muy de atrás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que tenemos también que, yo digo, no es enjuiciar, no, es momento de cuando el Señor nos tire en la cama de alguna enfermedad, ¿sí? Por alguna razón, de estar bien y es tiempo de, a ver, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Yo siempre digo, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Dime, háblame para que pase rápido. A lo mejor no tengo mucha tolerancia al sufrimiento, ¿me explico? Pero yo recuerdo cuando yo tuve cáncer, inmediatamente, yo me acuerdo que estaba en la reunión y yo le dije, Señor, por favor, dime qué causó esto. Dime qué causó. ¿Sí?
O sea, estoy de veras, te suplico que me digas qué es lo que desató, por qué tú estás permitiendo una cosa así. Algo me quieres enseñar, dímelo. Mire, yo me acuerdo tan claro, que el Señor me lo dijo de una forma tan dulce. Y me dijo, es algo tan pequeño como la molestia que tú tienes en tu corazón contra tu pastora. No era rencor, no era enojo, no era molestia. Fíjese, es algo tan pequeño como la molestia que tú tienes en contra hacia tu pastora. Uf, y me puso a bailar, le digo, a bailar en la mente, ¿no? Empieza uno, a ver, Señor, ¿qué tengo? A ver, analízame mi corazón. A ver, dime, Señor, Espíritu Santo, háblame, dime, porque yo no sentía nada. O sea, yo no encontraba. Hasta que en un momento, pero así en un momento, dije, sí tengo un sentimiento de dolor. Sí tengo un sentimiento de dolor. Porque ella me dijo que iba a cuidar el corazón de mis hijos cuando yo me vine a Argentina. Y ahora ella está permitiendo que su hijo lastime a mi hijo. ¿Y sabe qué tenía? Dolor. Eso tenía. Y le mandé inmediatamente un mensaje y le dije, necesito, de preferencia, es urgente, y necesito de preferencia mañana hablar contigo. Y ella me dijo, el lunes no puedo, pero el martes sí te puedo atender. Dígame a qué horas. A mí me lo dijo un domingo y el martes inmediatamente, ¿sí? Fui y le dije, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Y es a causa de esto, porque tú me dijiste esto y tú estás permitiendo que tu hijo le haga a mi hijo tal y tal y tal y tal cosa. Le dije, y creo que debes de ser justa, pregúntaselos a los dos, porque ni tú ni yo estuvimos cuando ellos hablaron. Entonces yo no me puedo confiar a lo que mi hijo me dice, ni tú te puedes confiar a lo que tu hijo te dijo, porque cada quien dice la versión que le parece. ¿No es cierto? Cada quien habla su parte. Pero tienes que hablar con los dos, porque no te puedes hacer hacia un lado. Y eso tengo, pero yo te quiero decir que te perdono, que decido amarte, que no hay nada y que solamente tú vas a decidir qué hacer. ¿Y sabe qué? Yo me zafé de eso. Yo me zafé inmediatamente. Y claro, tuve que seguir todo el proceso de la operación, de toda la esterectomía radical, de todo lo que usted quiera. Pero yo siempre, ya a partir de ese momento, yo ya tuve paz. Porque le digo, es una autoridad delegada. Era una autoridad delegada en mi vida, espiritual, pero la era. Entonces yo no podía tener nada en mi corazón. Inmediatamente todo lo agilizó Dios, todo lo puso, todo lo acomodó, todo lo hizo de 10. Yo me sentí en el mejor hospital de todo Argentina, ¿sí? Cuando era un hospital del gobierno. Pero me atendieron, no hombre, como si yo fuera no sé qué, ¿sí? Y fueron y a Luis le dijeron los doctores, doctor, venga y ve el quirófano y cómo la vamos a operar no, una atención, pero no tan solo la atención, sino que en una operación tan radical y tan dolorosa, porque es muy dolorosa, nunca sentí un dolor, nunca.
Y yo le dije, Señor, y aquí se acabó la cuenta. ¿Sí? Yo me acuerdo que Luis y yo nada más veníamos del hospital cuando nos dijeron, el apóstol, Dios le habló y le dijo, háblales a los Lucy porque les acaban de dar una noticia. Y le habla a Luis. Luis todavía estaba recibiendo apenas la noticia y el apóstol le habló. ¿Qué está pasando, Luis? Le dijo esto, esto y esto. Dijo, ¿quieres que le diga a la congregación que oren por ella? Y le dijo, no, porque esta es una cuestión entre Pati, Dios y yo. Esto no es cuestión de nadie, sino de nosotros. Queremos que usted y Laura oren por nosotros. Eso sí. ¿Sí? Eso sí queremos. Y el apóstol Lolo fue y oró por mí y todo. Y yo le dije, Señor, sáname, porque yo no me voy a hacer. No lo dije, pero sí se lo dije en el pensamiento al Señor. No me voy a meter a quimios ni a radios. No, Señor. Tú eres suficiente para sanar. Tú eres suficiente para sanarme, para no meterme a una cuestión de esas. Y sé que cuando tú haces las cosas, las haces total. Y nada más oramos por 3 cosas. Porque si hiciera la voluntad de Dios, y yo le dije, si es tu voluntad que ya me vaya contigo, me voy, Señor, de 1000 amores, porque sé a dónde voy. Si le ordenamos, ¿sí?, al cáncer que se secara desde su raíz y que no se multiplicara, porque ese es el problema del cáncer, ¿sí? Que nuestro cuerpo está hecho para multiplicar células, para defenderse. Y claro, como son cancerígenas, se multiplica. Entonces, no, que se secara desde la raíz y no se multiplicara. Y esa fue la única oración y le dijo, Señor, Luis le dijo, Señor, yo oro por el cuerpo. Ese cuerpo me pertenece, Señor. Tú me lo diste, ¿sí? Yo tengo una autoridad legal tuya sobre él. Así es que yo le ordeno a ese cuerpo que sea sano. Y se acabó. No volvimos a hablar, no volvimos a decir nada, no hicimos, o sea, no se volvió a hablar del tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que cuando nosotros, y yo, mire, empecé a hacer así como una recopilación de todo, de mi vida, del trato con mi mamá, porque dije, si me muero ahorita, me acortaste los años. Ah, entonces cuestión con mi mamá. Inmediatamente yo la relacioné con este versículo. Y entonces empecé yo a pensar y yo dije, a ver, ¿qué pasó? No, yo le pedí perdón a mi mamá de todo esto, pero por si las dudas, ¿no? Le volví a hablar y le volví a decir, Ma, hay algo en su corazón que no le haya dicho yo, que no le haya pedido perdón de todas las cosas que a lo mejor le hice. Y me dijo, no, mija, no tengo yo nada en mi corazón que tengamos pendiente. Dije, yo me quiero asegurar, ma. ¿Sí? Y de todas maneras, ahí le voy a decir todo lo que yo me acuerdo. Y miren, hice mi lista y le dije, otra vez, dije, no vaya a ser que se me olvide, más vale que sobre y no que falte. Pero esto es cuando viene el Espíritu Santo y te alerta, te dice, porque yo dije, ¿cómo? ¿A los 50 años me va a llevar? No, ya me acortó la fecha. No, la edad, no. Entonces, ¿cumplí o no cumplí con este mandamiento? Pero si tú me quieres llevar, Señor, llévame, no hay problema. ¿Sí? Yo me acuerdo que hasta cuando mis nietos oraron, uno de ellos oró, el más grande, hermoso, hermoso, y el más chico, nada más estaba el más grande y el más chico. Y el más chico le dijo, yo lo único que sé, Señor, es que tú sabes cuánto amamos a mi abuelita. Y lo único que yo te pido es que Navidad esté con nosotros. ¿Sí? Y empezó a llorar. Dijo, tú conoces nuestro corazón y tú sabes, Señor, que lo único que queremos es que esté Navidad con nosotros. Y yo, ¡ay! También, ¿no? Y le dije, mire, mijo,
yo les quiero decir que si el Señor me lleva, Él va a cumplir el deseo de mi corazón. El deseo más grande de mi corazón es irme a su presencia. Y si Él determina que es en este tiempo, yo quiero que sepan, ni le digan por qué, ni le pidan razones, sino que es también mi voluntad. Mi voluntad es irme con Él, es verlo. O sea, el deseo mayor de mi vida es ese. Y hay una canción de Marcos Vidal que dice Cara a Cara. La conocen seguramente, ¿no? Que todo el mundo la conocemos. Y le dije, esa, acuérdense, ¿cuál es mi canción preferida? Cara a Cara de Marcos Vidal, me decían. Entonces, vuélvale a escuchar y dése cuenta que lo máximo que yo le pido al Señor es verlo cara a cara. Eso es, así es que no les dé tristeza, no les dé angustia, me van a extrañar por un tiempo, pero nos vamos a ver, nos vamos a volver a ver. Porque yo creo que tenemos que saber y que entender, ¿sí? Y nunca es tarde, yo digo, para honrar a los padres siempre hay tiempo, ¿no? Siempre hay tiempo de reflexionar, de ver y de hacerlo, ¿sí? Y dice Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre pero aquí es a los dos, fíjese. Dice, como el Señor tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, no es para el cielo, no, es para acá, ¿sí? Cuando le honras a Él. Honras a los padres y le honras a Él. Eso te da identidad, integra tu personalidad. Tienes la bendición de Dios en tu vida, une a tu familia, te acerca a Dios, tus días son alargados. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Acompañándolos, pasando tiempo, procurándolos. O sea, yo creo que lo más difícil, y se lo digo ya ahora que los hijos no están, yo creo que bueno, y los pastores Morraya, yo creo que aquí me entienden, ¿sí? Es el que no nos alejen de su vida, ¿sí? Yo les digo, por favor, no nos alejen porque nosotros no dejamos de tener el sentimiento de papás. No lo dejamos. Los hijos empiezan su nueva vida y cosas nuevas y expectantes y están ocupados y todo, pero siempre acuérdate que hay un corazón anhelante, ¿sí? Que siempre va a querer escucharte. Es el de Dios y el de nosotros. Es así. Entonces, hay siempre un corazón anhelante, ¿sí? Y cuando a mí me andan olvidando, ¿sí? Yo por ahí siempre les recuerdo. Anhelo escucharte. Porque déjenme decirles algo que me acaba de decir mi hija la menor, ¿sí? Mamá, no hables como huérfana. Tú vienes y nos habla, me dices las cosas como huérfana, como si tú tuvieras un vacío en tu corazón. Dice, y tú no te sientes huérfana, mamá. Y yo le dije, no, pero a ver, ¿cómo hablo como huérfana? Dijo, porque siempre hablas de las carencias o de las cosas que te faltan. Di las cosas que sientes. No digas los vacíos que tienes, porque no tienes vacío. Dios suple y llena todos tus vacíos, todos tus huecos. Es que me hace falta que me hagas, me des un apapacho. No digas, tú di, ¿sabes qué? El deseo de mi corazón es que me des un abrazo. Dice, así no hablas como huérfana. ¡Oh! Mire, me quedé yo pensando y me dije, pero me lo dijo con una voz tan dulce que era Dios diciéndome
Y me quedé yo y le dije, enséñame. No me permitas hablar como huérfana. No me permitas hablar como que tengo vacíos. No tengo, mijita. Es cierto, no tengo vacíos. Dijo, expresa tus emociones, ma. Expresa tus emociones. Lo que tú quieres, lo que tu corazón te pide. Lo que tú necesitas en cuanto a una atención, ¿sí? Entonces, ahora les escribo a mis hijas y les digo a mis hijos y le digo, deseo escuchar tu voz, no me mandes mensajes, deseo escuchar tu voz, ¿sí? No te puedo tener, pero quiero escuchar tu voz. Porque es hermoso escucharles, ahora verles con el WhatsApp, no olvídese, no, eso ahora yo he bendecido tanto al que hizo el WhatsApp como usted no tiene una idea, ¿no? Y ahora el Zoom más. Yo le digo, Señor, bendice a esos hombres que se les ocurrió esto, que tú les diste la creatividad para hacerlo, ¿sí? Cuando nosotros tratamos, ¿sí?, como tesoros valiosos y les asignamos una posición de alto respeto en la vida, amándolos, escuchándolos, cubriendo necesidades también, porque a veces económicamente tenemos que suplir económicamente a nuestros padres, ¿sí? Nos dieron todo. Y tenemos un deber moral, mire, no es una obligación, es un deber moral, ¿sí? El hacerlo, el acompañarlos, el decirles qué tan importantes, el hacerlos útiles para nuestra vida, que ellos se sigan sintiendo útiles, ¿sí? Yo con mi suegra le hablaba y le decía, no me descuide, por favor, yo la necesito, no me descuide, acuérdese, ¿sí? De siempre estar orando por nosotros. No, hija, no se me olvida, ¿sí? Y estamos haciendo esto, ore por lo otro. Y luego ella me decía, pero no me dan devoluciones, díganme, porque si me mandan a orar por algo, yo me sigo orando, y luego no sé qué pasó. Entonces, no, denme la devolución de la oración. Sí, perdón. A ver, yo sigo orando por tu trabajo y tú ya tienes trabajo, nunca me diste la devolución, nos decía. Y es cierto, ¿no? Entonces la teníamos que mantener bien activa en la oración, ¿sí? Porque esto es que no se sientan abandonados. La dirección, sí, muchas veces el consejo, el que a veces decimos, no, es que ya está grande, no, mire, la sabiduría nunca está grande, ¿sí? Nunca está de más. Siempre. Pero tenemos que ser precisos aún cuando les preguntamos. Claros, cuando necesitamos algo, que ser claro para saber qué pedir o saber qué me aconsejas en esto. Que seamos claros, porque a veces ellos ya son grandes, ¿sí? Pero ellos nos pueden dar consejos, reconocer, ¿no? Reconocer y siempre darles palabras de ánimo. Yo digo, a los papás siempre se les tiene que dar palabras de ánimo, más cuando ya están grandes o enfermos o imposibilitados. Es difícil, ¿sí? Nosotros cuando íbamos a México, luego nos llevábamos a mi suegra a casa de mi hija y le hacíamos cantar. A ver, usted sí se acuerda de todas las canciones, las alabanzas viejitas. Vamos a cantar las alabanzas viejitas. Y eso lo sabía muy bien, ¿sí? Y entonces no las cantaba. A ver, ¿se acuerdan de tal alabanza? No, a ver, cántela, a ver si nos acordamos. Ahora no estábamos con nuestros, pues ya sus bisnietos, ¿no? Y les decía, abuelita, ¿cómo te acuerdas de tantas alabanzas, de tantas canciones? Ay, mijito, ¿cómo no me voy a acordar si yo me la pasaba llorando cada vez que las cantaba? Dice, no, tú no sabes, se me impregnaron en el corazón. Claro que sí,
¿sí? Dice, fíjate la letra, y ahí los tenía cantando, ¿sí? Y se divertían tanto porque a veces confundía una con otra, o a veces un versículo con otro, los mezclaba. Ay, mijito, todo es la palabra de Dios, ¿sí? Cuando mezclaba los versículos, decía, ay, mijito, todo es la palabra de Dios. Así es que no te preocupes, ¿sí? Digas como la digas, la intención del corazón el Señor la conoce. Ya la memoria me falla, pero la intención no. Y mire, ella hizo algo muy hermoso. Cuando ya no se pudo mover mucho, empezó a transcribir la Biblia manuscritamente. Empezó a transcribirla. Dijo, fíjate que así se me está quedando. ¿Por qué la veía? Escribe y escribe y escribe. Y cuadernos, ¿no? Le digo, dice, ay, hija, cuando veas por ahí una papelería, tráeme una libretita porque necesito otra. Yo le dije, ¿qué escribe, suegra? ¿Qué es lo que está escribiendo? La Biblia. Hizo 3 transcripciones de la Biblia, completas. Y entonces yo me quedé, yo dije, ay, Señor, tanto, o sea, ¿cómo está trabajando allí transcribiendo todo? En una ocasión, una de nuestras maestras se fue de misionera a Afganistán, a una de las zonas más difíciles, más difíciles, ¿sí? De los musulmanes. Y entonces no le permitían Biblias. Entonces ella me dijo, fíjate, Pati, que me estoy aprendiendo versículos de memoria, pregúntamelos. Cada 8 días pregúntame, me aprendí tantos y así, ella iba aprendiendo. Y cuando ella luego, la pobre, pues no se aprendía todo, en eso haga de cuenta el Espíritu Santo me dijo, dale los cuadernos de tu suegra. Había terminado una de las transcripciones y le dije, ¿sabes escribir en manuscrito? Y me dijo, pues no mucho. Le dije, eso te voy a enseñar. Eso te voy a enseñar a escribir con letra manuscrita. Dije, porque mi suegra tiene la Biblia transcrita en manuscritamente. Entonces, ellos la van a ver y no van a entender nada. Y son cuadernos, son libretas. Así es que ahí la vas a tener. Pues sí, Pati, claro que sí. Y entonces le dije, y así como están cada versículo, así está escrito con punto y coma. Bueno, pues 2 de esas transcripciones se fue una china a la iglesia oculta y otra a Afganistán. Y ella cuando salió las dejó, le dije, déjaselas allá. Y yo le dije a mi suegra, vea lo que el Espíritu Santo la puso a hacer. O sea, no fue en vano. Dijo, mira, yo creo que para esto nací. Dije, yo creo que sí, suegra, porque ella conoció al Señor muy grande. Dijo, yo creo que para esto nací. Dije, ¿se imagina esos cuadernos? Van a andar, vaya usted a saber hasta dónde y cómo van a ser de bendición. Así es que gracias por oír la voz de Dios. Gracias por oír la voz del Espíritu Santo cuando le dijo que la transcribiera. No, cuando se llevaron la de China, usted no sabe cómo lloraba, pero cómo lloraba ella y le agradecía al Señor. Y se murió, o sea, ya la última ya no la transcribió toda, ya no pudo hacerlo, ¿sí? Pero le dije, bueno, pero no importa, ahora la intercesión y la oración por sus nietos y por sus hijos y por todo. Le dije, que usted tenga que ver, o sea, cuando usted sea parte de lo que nosotros hacemos en Argentina, usted es parte de eso. Porque gracias a sus oraciones, Dios nos ha cuidado, nos ha librado, nos ha protegido, nos ha hecho todo lo que usted le ha pedido. Así es que usted es parte de eso también. Dijo, mira, yo nunca lo había visto así. Le dije, claro, ¿a poco cree que todo va a ser por el que lo hizo? El que se ve. No, hay mucha gente que no se ve,
pero que es una gran intercesora y que ora exactamente por lo que se necesita para lo que el otro está haciendo, porque usted es parte del cuerpo. Y de veras ver, mi suegra se la llevó el Señor hablándole, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Eso, así se la llevó el Señor. Sí. Porque mi cuñada me dice, es que no sé qué me dice. Te está diciendo Abba Padre, le está diciendo a Dios, no te está diciendo a ti, no te está pidiendo nada. Le dije, está hablando a Dios. Eso está haciendo. Ya le está clamando al Señor. No, hermoso, 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 hermoso. ¿Sí? Y yo así he podido ver a mi mamá, a la abuelita de Luis, a su papá, a su hermana y a su mamá. Todos, todos, todos. Mi suegro así de ver. Y agarraba la mano de Luis y le decía a mi hijo, ahí viene por mi Jesús. Ahí viene por mi Jesús. ¡Puc! Y se murió. Hermoso, hermoso, de veras, cómo puede ser el honrar y el ver a nuestros padres. Pues yo digo, el simple hecho de que nos hayan dado la vida, ¿no? Por eso un padre y una madre no le puede permitir a su hijo que la deshonre. Porque entonces está permitiendo que sus días, que no le vaya bien en la vida y sus días se acorten. Uno a veces tiene que hablar con los hijos y no permitirles deshonrarlos. No. Ni hablar mal a los padres. ¿Sí? Y yo he tenido que a veces parar y decir, ten cuidado con lo que cómo lo estás diciendo y en qué tono lo estás diciendo. Le estás hablando a tus padres y no te vamos a permitir, por bien tuyo, que nos deshonres. No te lo vamos a permitir. Y si es necesario que salgas de mi casa, vas a salir. Pero no te lo voy a permitir. Porque si tú no has dimensionado eso, nosotros sí. Y nosotros queremos el bien para tu vida. Así es que lo siento mucho. ¿Sí? Lo siento mucho. Y no estás tú, no es para que nos pongamos de acuerdo. A lo mejor no nos podemos poner de acuerdo los padres con los hijos. ¿Estamos de acuerdo? Hay cosas que ellos piensan de otra manera y es muy respetable. Pero la honra, ¿sí? No les autoriza a que nos traten mal o a que nos gritoneen o que nos digan algo. No, olvídate. No, ni de chiste, ni de chiste. ¿Sí? ¿No estás de acuerdo? Di que no estás de acuerdo, se acabó. Perfecto. Estamos en paz. ¿Sí? Pero hasta aquí. No se llega a nada, está bien. Haz las cosas como tú consideras y más cuando los hijos ya son grandes, haz las cosas como tú las consideras. Los beneficios o las consecuencias tú las vas a vivir. Yo les digo, a veces pensamos que la vara del Señor se acaba y no se acaba. No se acaba. ¿Sí? La vara siempre está presente. Le digo, porque Dios no deja de ser un padre. Ahora, ya no va a ser con una vara como te daban cuando eras niño, ¿verdad? Sino ahora va a ser distinto. Y a veces la vara es un quebrantamiento también. Que Dios permite. ¿Sí? Y vivirla. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Sí, enséñeles a sus padres la gran repercusión que esto tiene para la vida de sus hijos. Porque mire, cuando un hijo deshonra a sus padres y le va mal, los padres también sufrimos. No nomás son los hijos. Yo le decía, también voy a sufrir junto contigo.
Así es que yo no quiero que sufras, porque no quiero sufrir yo tampoco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no permitirle que el niño le grita, no, a mí eso, olvídese. Yo cuando veo que luego los adolescentes que les contestan mal a sus padres, es difícil que yo pueda aguantar eso. Es difícil, ¿sí? Y yo lo tomo al adolescente con mucho amor y le digo, ¿sabes lo que estás haciendo? No es que mi papá me dice, es que mi papá me hizo. No, señor. Esa parte a usted no le toca juzgar, ¿sí? Esa parte no le toca a usted a juzgar. De eso se encarga Dios. Acuérdese que los padres los eligió Dios para nosotros. Así es que, no. Usted puede escoger sus amigos. Usted puede elegir a una esposa. Usted puede elegir un esposo. ¿Sí? Pero los padres, no. Eso no se elige. Ni ande diciendo, ay, ojalá mi papá fuera como fulanito. Lo quiere conocer, decía mi abuelita, ¿quieres conocer a Inés? Vive con ella un mes, a ver si de veras, ¿sí? Es como tú lo piensas y lo sueñas, así es que no, ¿sí? Entonces es algo que nosotros debemos de cuidar mucho, mucho, de que los padres entiendan el principio de la honra, ¿sí? Y todo lo que conlleva, porque lo saca totalmente del diseño de Dios. Los hijos que no honran a los padres, el diablo los saca del diseño de Dios. Porque Dios resiste a los soberbios. Y un hijo cuando se siente más porque tiene una profesión, porque tiene dinero, porque tiene, pero sí que ni se le ocurra, ¿sí? Porque muchos hijos menosprecian a los padres porque no tienen la preparación, ¿sí? Y yo muchas veces les he dicho a los jóvenes, pero gracias a tu padre que sufrió carencias, tú pudiste ser impulsado de sus hombros para arriba. Y él no permitió que tú tocaras el piso, que él sí tocó. Que él sí tuvo que caminar y tuvo que arar. Dije, así es que no. No. Puede ser los grandes genios. Mire, yo tengo un publicista, uno de los hijos, que es un genio en colorama, o sea, en hacer colores. Sí, pero de veras, se ha llevado premios. Y él trabaja para la Apple. Sí, a nivel internacional. Le digo, sí, mijo, pero acuérdese de su hacedor. Acuérdese que él hizo los colores, mi rey. Entonces, cuando él te dice, le digo, a ver, ¿cómo sacaste tú ese color? ¿Cómo lo sacas? A ver, tú dime cuando lo sacaste, ¿qué pensabas? No, pues le voy a poner con este, porque este le da la luz y este da quién sabe qué reflejo y este quién sabe qué cosa. Le dije, bueno, eso que tú pensabas era la voz del Espíritu Santo, dándote un poquito de la creatividad que él tiene. Así es que no se sienta usted tan uyuyuy, ¿eh? No, mijo, no. Porque si usted se siente muy uyuyuy y no le da el lugar ni la gloria al Señor, ¿sí? En su corazón, yo entiendo que la gente del mundo a ti te dé el premio, pero tienes que darle un lugar a Dios. Tienes que darle un lugar a Dios, porque Él es el que te enseñó. Sí, Ma, tienes razón. Sí, es cierto. Amén nos dice, no es que ahora soy gerente de Colorama, de quién sabe qué, de todo Latinoamérica. Le dije, qué bueno, mijo, qué bueno. Para que en todos los países que vaya, usted le diga a la gente, miren lo que Dios nos puede enseñar a hacer. Porque Él hizo un
unos colores que se pueden ver con luz blanca del mismo tono en el día que en la noche. Eso es casi imposible, porque la luz blanca, por muy blanca que sea, no se compara con la del sol. ¿Estás de acuerdo? Entonces, el mismo tono se ve en el día que en la noche. Y eso le llevó un premio. ¿Sí? Yo le dije, ¿quién te enseñó la intensidad de la luz del sol? Pues el que hizo el sol, mijo. Pues ¿quién más te lo iba a enseñar? El que tiene la patente. Ay, pobrecito de mi hijo, pero yo, no, es que mire, el mundo es muy cautivador. El mundo es muy cautivador, ¿sí? Muy fascinante, muy seductor. No, le digo, no, usted no se olvide de quién es hijo. No se olvide de quién es hijo. Sí. Ay, ma, tú siempre mira, si yo ando por allá levándome, tú me bajas así de jalón. Me bajas. Le digo, pues sí, mijo, no importa. Pero mire, Dios lo vuelve a subir. No se preocupe. ¿Sí? Yo estoy para bajarlo y él lo sube. Entonces, y si no, a veces le decimos, bueno, es que de tal palo, tal astilla. Nada más que tú tuviste la oportunidad y nosotros no la tuvimos, ni tu papá ni yo. Así es que no te puedes quejar. Y le da tanta risa. Dice, sí, es cierto. Sí. El Doc sabe dibujar a lápiz como usted no tiene una idea. Pero hace unas cosas bellas, pero de veras como no tiene una idea. ¿Sí? Entonces yo digo, ¿de quién? Del Señor. No hay otra. A mí me enseñó a los 40 años a pintar en porcelana, que hasta yo me asombraba. ¿Quién me enseñó? Dios, porque yo no pintaba más que la casita con el capito y el arbolito. Ese era mi dibujo. Hasta ahí llegaba, ¿sí? Y después yo me sorprendía de ver las cosas que Dios me daba. Sí, las cosas que Dios me permitía hacer. Pero nada más me lo permitió por 4 años, ¿sí? Ya que lo descubrí, me dijo, yo soy tu papá, pero ya no vas a hacer eso. Entonces, míreme, ahora, lee, ya, y ya no pinto nada. Pero no lo cambio. Todos los tiempos son buenos. Con el Señor todos los tiempos son bellos. ¿Sí? Así es que enséñele a sus hijos y no les permita a sus hijos que la deshonren. No se lo permita, porque está permitiendo también que el enemigo le quite todas las oportunidades que Dios tiene para él y el diseño que tiene para él. Bueno, pues si no hay preguntas, sí, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Nos vemos. Pati nos ha dejado enojado con todos los testimonios. Sí. Hermosa meditación. Nos dejó con la boca abierta. Gracias, Pati, muy amable. Gracias, Pati. Gracias. Saludos, pastores. Dios nos da tanto y en abundancia, como, ¿cómo no decir? ¿Cómo no hablar? No de lo, sino de lo que Él hace, de lo que Él da, de lo que Él da. ¿Sí? Así es. De lo que Él da cuando nosotros, claro, sí es cierto, la obediencia trae todas las buenas consecuencias. Todas. Así es. ¿Sí? Gracias. Y bueno. Gracias, amada, gracias.